Okay. Está la visibilidad, Okay. CTR, la atracción, la retención y la conversión. Bueno, vamos a comenzar. Yo creo que lo primero es como tener una visión macro, por decirlo así, de lo que es YouTube. Para tú entender entonces cuál es el objetivo de YouTube y cómo eso te puede ayudar a ti. Entonces, por ejemplo, ¿qué es YouTube? Primeramente, YouTube es un negocio, es una empresa, ¿no? Lo que quiere es ganar dinero. Entonces, ¿qué hace YouTube? Esa es una plataforma gratuita, entre comillas, donde creadores de contenido pueden mostrar sus contenidos y los unen con consumidores de contenido. Por esa parte es gratuita. Pero ¿cómo es que gana dinero YouTube? Bueno, hay empresas que pagan para colocar sus anuncios en esos contenidos. Entonces, si eso es así, ¿cuál es el objetivo de YouTube? El objetivo de YouTube, como es ganar dinero, a ellos les interesa que se muestre la mayor cantidad de anuncios posible. ¿Qué significa eso para un creador de contenido? Tu objetivo tiene que ser mantener a la audiencia viendo tus videos, básicamente. Entonces, mientras más tiempo tú mantengas a la audiencia viendo tus videos, más te va a hacer crecer el propio YouTube. Okay. ¿Cómo ellos hacen eso? Bueno, ellos tienen lo que se le llama el algoritmo, que es una inteligencia artificial, realmente un AI, ¿verdad? Que lo que hace es precisamente unir los contenidos que se crean con los que están consumiendo esos contenidos. Okay. De una forma tal que maximice la cantidad de tiempo que se mantenga la persona viendo el video. Okay. Esa es como la visión general. Okay. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que ir viendo, como que ya bajando, que ya tú sabes cómo funciona YouTube. Lo que tú quieres es tener las personas viendo mucho tiempo allí. Ahora, ¿cuál es tu objetivo con YouTube? Entonces, yo te pregunto a ti directamente. ¿Cuál es tu objetivo con el canal? Tengo varios. Número uno, y más importante, agregar valor. Y para la gente me conoce. ¿Me conocen qué? Me conocen yo como persona. Por eso hacemos el vlog cada día. Número uno. Número dos, me conocen como un empresario. Y número tres, compartir una combinación de motivación, estrategias de marketing y de, por ejemplo, ¿sí? Que está funcionando bien para personas en mi red, pero también yo personalmente compartiendo las estrategias que están funcionando muy bien para mí. Entonces, eso es ¿por qué? Porque número uno, yo les quiero mucho y quiero ayudarles principalmente. Número dos, yo creo que de ahí va a venir más negocio para mí, más conferencias y más clientes, pero sin necesitar como vender. Así que esos son mis metas, mi como visión macro, para que la gente me conoce y para que yo pueda generar más dinero, pero en una manera que estoy agregando valor primero. Okay. Ya tú tienes ese objetivo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver cómo las estrategias se unen a ese objetivo. Perfecto. Entonces, la segunda pregunta que tengo para ti. ¿Cuál es tu audiencia objetivo? Porque yo he visto que tú tenías como dos brands, ¿verdad? Dos marcas, que es Brand Rushing Global y Latingo. Sí. Entonces, ¿cuál es tu audiencia objetivo ahora? La verdad es que el Latingo es una página que está ahí, estamos poniendo contenido ahí, pero no estoy enfocado mucho en esta marca porque eso es muy latino, o sea, eso es para los latinos. Brand Rushing Global es más una marca global. Entonces, en este momento los analíticos dicen que mi público es entre 18 y 35 años. Y es una mezcla de mujeres y hombres y está literalmente global. Pero mucho en New York, mucho en San Francisco y mucho en Sudamérica. En Colombia, en México, ahora en Guatemala más. Así que para responderte quién es mi audiencia principal, yo creo que es eso. Emprendedores, empresarios y como ejecutivos de empresas, o sea, los decision makers de los empresarios, de las empresas que están entre, yo diría, 25 o 23 y 40 años.
Ok, pero entonces hay audiencia de varios países, Sí. ¿verdad? En inglés y en español. Es que tenemos una marca completamente bilingüe. Exacto, entonces bueno, ahí yo te voy a dar unos tips. Sí, por favor. de YouTube, ¿verdad? Bueno, Por favor. entonces, bueno, ya tenemos el tema de los objetivos. Ahora, para uno crecer en YouTube, tú tienes que ver, digamos, como 4 factores o 4 estrategias generales, 4 áreas donde tú tienes que enfocar. Ok. Está uno, la visibilidad, Ok. la, sería CTR, la atracción, Ujú. la retención y la conversión. Ok. Ahora, entonces vamos como cada uno. Ok. Primero, la visibilidad. Ok. ¿Qué significa visibilidad? Bueno, de nada te sirve como publicar muchos contenidos, crear muchos contenidos si nadie los está viendo, ¿verdad? Tú lo que quieres es como que tu alcance llegue a muchas personas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Estábamos hablando del AI, ¿verdad? De la inteligencia artificial. Tú tienes que aprender a hablar el lenguaje de esa inteligencia artificial para que le muestre tus contenidos a las personas a quienes tú se los quieres llevar. Ujú. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, ahí está el SEO, ¿verdad? Search Engine Optimization. Tienes que optimizar la metadata de los videos, es decir, título, descripción y etiquetas, de una forma tal que el algoritmo, la inteligencia artificial, los lea y se los ponga a las personas que te interesan. Entonces, ¿cómo uno hace eso? Bueno, hay varias aplicaciones que están TubeBuddy, vidIQ, Morning Fame. Después podemos poner los links ahí. Perfecto, en el video para que la perfecto. gente vea. Entonces, uno tiene que comenzar primero. Por ejemplo, yo estuve viendo tu canal. Tú tienes un video de How to Start a Podcast, por ejemplo. Yes. Otro de How to Become a Public Speaker. Esos dos por ahí. Entonces, esos son videos que son cosas que la gente puede buscar. How to Start a Podcast, ¿verdad? Entonces, lo que uno tiene que hacer es buscar, digamos, keywords o palabras clave o frases que la gente esté buscando. Ujú. Y tú tienes que medir cuánto tráfico hay y cuántos videos, cuánto contenido hay en función de esa palabra clave. Que bueno, eso lo estábamos haciendo un poquito detrás de cámara, incluso para la optimización de este mismo live que estamos aquí en YouTube, en mi canal. Entonces tú tienes que obtener uno que tenga más demanda que oferta, es decir, más búsqueda que contenido publicado, Exacto. ¿verdad? Entonces, tú consigues eso luego. Tú tienes que optimizar eso. How to Start a Podcast, tú lo tienes que escribir de una forma tal que haya, digamos, más demanda que oferta. Y incluso, si es posible, porque también depende del tamaño de tu canal. Si tu canal es muy pequeño, YouTube no lo ve con mucha autoridad, que es como se le dice. Entonces se te hace más difícil, incluso aunque haya más demanda que oferta, si la oferta que hay es muy grande, se hace difícil competir con eso. Ujú. Entonces tú tienes título, descripción y etiqueta en función de esa palabra clave. ¿Cómo eso se hace? El algoritmo funciona como por relevance. Ok. Que lo que hace es ver, si tú quieres How to Start a Podcast, las etiquetas que tú tienes que ponerle al video tienen que ser alrededor o relacionadas con How to Start a Podcast. Pero muchas personas a veces como que no saben hacer eso y no lo hacen bien. Digamos, eso tiene como su técnica particular, pues como tú buscas palabras claves relacionadas, para eso están TubeBuddy, vidIQ y Morning Fame. Ok. Y ellos ahí te ayudan con eso. Ellos te sacan índices de cuáles son las tags, las etiquetas más relacionadas con tu palabra clave Súper chévere. objetivo. Entonces tú lo tienes que hacer en función de eso. Entonces eso por el lado del SEO, ¿verdad? Ahora, bueno, algo interesante que yo vi en tu canal, por ejemplo, esos videos How to Start a Podcast y How to Become a Public Speaker, yo vi, no tiene muchas vistas, pero por ejemplo el de Tatiana Arias, Felicidad Financiera, sí tiene muchas vistas. Sí. Pero entonces, ¿por qué pasa eso? Eso yo vi como que inconscientemente lo optimizaron alrededor de Tatiana Arias. Yo estuve viendo que Tatiana Arias tiene alrededor de 1000 búsquedas mensuales. O sea, 1000 veces se busca en YouTube o en Google en general Tatiana Arias. Por eso ese video tiene más de 2000 vistas. Llegó más rápido, o sea, llegó más lejos, ¿verdad? Más alcance. Y está posicionado. Si tú buscas Tatiana Arias, claro, ella porque ella tiene su brand, su marca, y salen muchos videos de ella, pero está la entrevista que tú le hiciste y está la entrevista que le hizo Geno Chu también. Ok. Pero ¿por qué la de él está más arriba que la que tú le hiciste? Porque ella tiene más seguidores. Exactamente. Entonces su Es canal más tiene más autoridad. Sí. Exactamente. Entonces, por eso, cuando uno tiene un canal pequeño, el esfuerzo para optimizarlo tiene que hacer todavía más preciso. Diligencia. Exacto. Entonces, tú usas esas 3 herramientas para escoger los claves, las palabras claves que van a poner en la descripción, o sea, en los tags.
Y entonces eso es como tip número 1. Ok. Entonces, porque estamos viendo, ¿verdad? Visibilidad, Sí. atracción, retención y conversión. Eso de visibilidad. Pero entonces eso es para ti la más importante de la visibilidad. Sí, esa es la más importante de la ¿Hay más en visibilidad? Sí. Sí. Claro. Entonces, Listo. todo va como, bueno, en parte va alrededor del SEO. Lo siguiente es las tendencias. Eso se busca con Google Trends, básicamente. Tú tienes que ver, de repente puede ser que haya meses particulares que la gente busque más cómo hacer podcast. Sí. Eso puede pasar. Por ejemplo, cosas de hacer ejercicio. Por ejemplo, la gente en diciembre no busca mucho de, ay, ¿cómo? ¿Verdad? No. Pero en enero eso normalmente sube mucho. Entonces, ¿cuándo es un buen momento para sacar un video de eso? En enero. Entonces tú ahí ves la tendencia y tú la puedes predecir. Entonces tú puedes incluso tener un video guardado por unos meses y sacarlo en el momento preciso. Otro tipo de... Pero por ejemplo, ¿cómo sabes, cómo usas Google Trends? Bueno, ¿sabes? No, eso deberíamos enseñarlo, hay que buscar la forma. Uno se mete en trends.google.com y coloca podcast, por ejemplo, el tema. Entonces ahí te da un gráfico de hace 12 meses, 5 años, puede ser incluso hasta de días particulares. Y tú ves cómo van como las olas. Hay veces que hay más gente. Súper bien. Gente. Entonces tú publicas justo antes de que comience el pico alto. Por ejemplo, mis videos que han sido más populares, con los que yo llegué a ponle como 1500 a 4000, que eso fue reciente. Sí. Fue usando eso, SEO y Google Trends. Ok. ¿Qué hice yo? Estaba el tema de criptomonedas. Ese es un tema que yo me he fijado. Muchos canales que se meten en criptomonedas crecen muy rápido porque hay muchísima demanda. Demanda, sí, claro. Entonces, ¿qué hice yo? Criptomonedas, claro, pero también hay competencia. Entonces, cuando un tema en Venezuela, de que yo conocía, no, Venezuela va a lanzar una criptomoneda. Yo hice, bueno, perfecto, vamos a ver si hay gente hablando de eso. Busqué, no había casi ofertas, o sea, no había casi contenidos de eso. Entonces yo dije, bueno, déjame optimizar alrededor de ese contenido y lo publico en el momento preciso. Yo hasta busqué la hora exacta, todo, de cuándo había más gente. Yo puse Google Trends y lo puse en 7 días. Entonces se veía las horas, lunes, martes, miércoles. Yo vi la hora precisa, entonces publiqué los videos a esa hora, que es a la hora que la gente busca más busca más esa palabra clave. Y entonces se hicieron muy populares. ¿Qué otra estrategia yo usé? Que eso ya no tiene tanto que ver de repente con visibilidad, sino con retención, pero por eso después voy a hablar de eso un poquito más adelante, es hacerlo en vivo. Ok. Después yo te explico, porque entonces si tú optimizas un video en vivo... En tu YouTube. Exactamente, que como este video que está aquí. Si tú optimizas un video en vivo, la visibilidad es muchísimo mayor que la de un video que tú publicas. Pero vamos a entrar en eso ahora. Ok. Entonces, visibilidad, estamos en visibilidad, ¿verdad? Ya vimos. SEO, Trends Live. Y Live, exacto. Y ahora comentarios. Okay. Eso es estilo Gary Vaynerchuk. Tú sabes, la estrategia de los 2 cents, que como ponerse a ver otros creadores de contenido de tu nicho y comentar, agregando valor, ¿verdad? Sí. Participando en la comunidad. Entonces eso yo lo hago mucho y eso me mantiene. ¿Comentarios en tu YouTube o los canales de YouTube de alguien más? Canales de YouTube de otras personas. Ok. Entonces yo veo los contenidos. Yo tengo, por ejemplo, que eso fue una de las cosas que yo hice antes de comenzar el canal. Yo busqué toda mi competencia. Sí. O sea, competencia porque tampoco se puede hablar. La misma área. Ajá, el mismo nicho. Entonces yo busqué todos esos canales, me suscribí a todos los canales y activé la campanita para que me avisara. Sí. Entonces, cada vez que publican un video interesante, alguna de mi nicho, me llega la notificación, yo veo el video y hago un comentario agregando valor. Ok. Entonces eso me crea visibilidad. Como yo lo publico, o sea, yo hago el comentario rápido, entonces puedo quedar arriba. Y si es un video que se hace muy popular, entonces toda la gente que ve el video va a ver mi comentario arriba, le puede dar curiosidad, la economía de youtuber. Y entra. Entonces eso me mantiene como cierto tráfico hacia mi canal constante, mínimo. No sé, ponle 10 suscriptores al día, solo por comentario, por decir. Súper bien. Y esa es la base. Pero entonces eso tú le sumas lo de la tendencia y el SEO, muchísimo mejor, ¿verdad? Ahora, entonces ya ahí tenemos la parte de visibilidad. Ok. Y los comentarios que estás dejando es en comunidades que son más o menos parecidos a los tuyos. Es importante también. Exacto, ¿no? Educación financiera, marketing, ese tipo. Para que te atraigas, o sea, para que te atraes gente que están interesados en los mismos temas de ti. Ok, perfecto.
Entonces, eso es visibilidad. Súper bien. Hiciste muy buen comentarios. Número 2. Ajá, entonces ya vimos visibilidad. Ahora, atracción. Atracción. Ajá. Esa atracción, o sea, yo le puse atracción por decirle algo, pero eso va alrededor de un estadístico, un indicador que estaba en la analítica de YouTube, que antes no estaba disponible y lo acaban de sacar nuevo, que es el CTR, el Click-Through Rate. Click-through rate, ok. Cada impresión que tiene tu video, ¿cuántas personas le hacen clic? ¿Qué porcentaje de personas le hacen clic? Ok. Entonces, pero hacen clic ¿dónde? por ejemplo, le llega la notificación o YouTube se lo enseña. Como hay muchos videos, si le dan al tuyo o le dan a otro. Ok. Es click-through rate. Entonces, ¿qué es lo que la persona ve? Ahí ve miniatura, o sea, el thumbnail, ¿verdad? Y ve también el título. Entonces tú tienes que, ya no es optimización, sino causar interés y llamar la atención. Que ahí sí yo vi en las miniaturas de tu canal, ahí sí hay como que ponerlas más atractivas al público. Normalmente, ¿qué es lo que funciona mejor con una miniatura? Siempre una expresión de una cara que se vea grande. Hay que pensar que la gente no lo está viendo en una televisión, sino en un celular. Entonces que esté una cara grande con una expresión. Y si es un video sobre, o sea, How to Podcast, claro, tú puedes poner el texto allí. Pero si de repente tuyo, que como es más blog, de repente lo que tú puedes hacer es que en la miniatura sea un momento interesante, que no necesariamente diga nada, ni siquiera tiene que decir, bueno, el logo sí es importante, tú pones BTV para que se sepa. Pero tu expresión o algo interesante que pasó, que cuando la gente, porque la gente va con el celular, Sí. que se pare cuando vea tu miniatura. Entonces se paró, vio la miniatura, entonces lee el título a ver de qué están hablando, y tiene que ser un título también que llame la atención. Entonces, por eso hay que tener cuidado de hacer un balance entre la optimización del título y que llame la atención, porque a veces la mejor forma de escribirlo para captar la atención no es la misma que para la búsqueda, no es la misma forma como la gente lo escribe. Exacto. Entonces, eso hay que balancearlo. Como How to Start a Podcast es algo que es más como SEO, pero menos... sí, como de interesante, vamos a decir, lo que causa intriga. Entonces tendría, por ejemplo, How to Start a Podcast, My Secrets, por decir algo así. Entonces ya ahí tú tienes algo que puede llamar la atención y ya está optimizado. Entonces combinar esas dos cosas. Entonces eso por el lado de atracción. Bueno, se me pasó una cosa de visibilidad. Dime. Importante especialmente para tu canal que es internacional. Sí. Como tú a veces publicas contenido en español y a veces en inglés, tú tienes que tratar de traducirlo. Y no solo subtítulos, YouTube te permite que a las personas que ven, que hablan inglés o tienen YouTube en inglés, les salga en inglés, y a los que ven en español les salga en español. ¿En serio? Tú puedes traducir el título, la descripción. Tú que escribes una en inglés y una en español, un título y una descripción cada una. Entonces ya eso te lo va a optimizar en los dos idiomas. Pero ¿cómo hago el título en inglés y el título en dos idiomas? Eso es en la misma plataforma. Por ejemplo, tú lo haces en inglés normal, optimizas todo en inglés. Después hay una opción de traducir. Ok. Y de ahí tú pones, ajá. ¿Tú sabías eso? ¿Sí? ¿Estamos haciendo eso? ¿Lo estamos haciendo? Ok. Sí, tienes razón. Porque de vez en cuando aparece mi teléfono en español, de vez en cuando aparece mi teléfono en inglés. Bueno, entonces, exacto. Pero tiene que tener título y descripción en inglés y en español. Pero en las etiquetas no te permite hacer eso. Así que tiene que ponerlo en un idioma solamente. Lo que tú puedes hacer una es mezcla. Exacto. Es súper bueno. Pero entonces, exacto, cuando tú, digamos, si haces un video en español, si haces un video en inglés, tú tienes que, claro, siempre yo sé que ustedes le ponen los subtítulos, ¿no? En el otro idioma, eso es importante. Sí. Pero también, ¿verdad? Optimizarlo en los dos idiomas. Ok. Eso es muy importante. Ok. Bueno, entonces, ya vimos visibilidad, ya vimos atracción. Sí. Ahora, lo siguiente es retención. ¿Qué es lo importante aquí? Dijimos, lo que le interesa a YouTube es que tú mantengas a las personas viendo los videos. Entonces, ¿cómo se tiene eso? Eso ya es entretenimiento puro. Y bueno, la edición ya hay más, como edita el video, todo eso, la música, es mantener a las personas entretenidas y que lo vean la mayor cantidad de tiempo posible. Por ejemplo, si tu video tiene una retención con 60%, la gente ve 60% del video, el algoritmo dice, la gente le gustó y tiende a promocionarlo más. Y se lo enseña a más gente. Pero si las personas, que eso es algo que tiene que ver con atracción, si tú le pones clickbait, por ejemplo, dice
Lo más, no sé, ¿qué cosa puede ser? ¿Cómo puedes ganar millones de dólares en tu canal de YouTube? Ajá, tú escribes eso en el título y en la miniatura, pero entonces cuando la gente... En dos minutos la gente está como... y se van. Exacto, eso puede pasar. Que las personas, si tú no le entregas lo que tú le prometiste, Ajá. se van. Ajá. Y se lo tienes que entregar rápido. Ajá. O sea, tú tienes que poner el título, ¿verdad? La miniatura y después un hook al principio del video, Sí. como un enganche. Si tú pusiste cómo ganar millones de dólares, al principio tú le tienes que enseñar, aquí te voy a dar los 5 tips para que ganes 5 millones de dólares. Exacto. Entonces la gente ya. Tú tienes que estar durante el video constantemente vendiéndole a la persona que se quede viendo el video. Ok. Entonces tú tienes que hacerlo así para mantener que la gente se quede hasta el final. Ok. Porque si tienes mucha retención, YouTube te va a promocionar Ok. más. Pero también hay que balancear las cosas. ¿Qué pasa? Si tú haces un video de 1 minuto, la gente de repente ve 100%. Pero solo es 1 minuto. Como a YouTube lo que le interesa es que tú estés la mayor cantidad de tiempo posible. Tienes que hacer también que no sea solo el porcentaje, sino los minutos. Ajá. Y ahí entra mucho el tema de los lives. Los lives ayudan mucho con la retención. YouTube Lives. YouTube Lives. Nunca hago YouTube Live. Nunca. Ah. Tengo que empezar. Hago mucho Facebook, hago mucho Instagram, pero nunca hago YouTube Live. Entonces, cuéntanos un poquito de YouTube Live. Entonces, ¿cómo uno hace los lives? ¿O cuál es su ventaja? Que primero, el YouTube Live, YouTube te lo promociona más que los videos normales. ¿Por qué? Porque ellos saben que un live tiene más retención solo por ser live. Solo por ser live. Entonces, si yo optimizo un video normal, ok, me lo ponen. Pero si yo optimizo después un video alrededor de la misma palabra clave, inclusive, how to start a podcast, pero el uno no live y el otro live, Más el live gente. me lo va a poner encima. Incluso antes de yo haber hecho el video. Si yo lo programo, que eso yo lo hago mucho, yo lo programo para mañana, por ejemplo. Y lo optimizo, ya YouTube me lo pone. Sin haber, o sea, el video no tiene nada, está vacío. Y ya YouTube me lo promociona arriba. Después ahora cuando tú lo comienzas, o sea, tú comienzas el live, la gente va entrando. Como es live, por alguna razón, la gente le gusta estar más tiempo. Entonces tú te puedes lanzar un video hasta de 1 hora, porque yo lo he hecho. Entonces un video larguísimo. Y de repente, como tú ves, la retención fue 20%. Pero es 20% de 1 hora. Sí. Entonces hay muchos minutos vistos y también YouTube eso hace que te promocione Interesante. el video. Ok, entonces YouTube está mirando minutos y retención. Y, entonces porque va viendo todo, va el click-through rate, qué tantas personas hacen clic de las que YouTube se lo muestra. O sea, si YouTube le enseñó el video a 100 personas, ¿qué porcentaje de esas personas le hicieron clic? Esa es la primera parte. Entonces ellos toman esa estadística. Tú tienes que tratar de que sea el mayor porcentaje posible, que ya eso es título y miniatura. Después viene retención. ¿Cuánto tiempo se queda ese que hizo clic en el video? Y entonces estadística, ¿verdad? Click-through rate, retención y minutos. Ok. Ok. Ahora, si tú lograste eso, atrajiste a la persona, vio un video completo. Ahora, ¿cómo tú haces para convertirla en tu suscriptor? Porque muchas veces pasa, de repente hay youtubers que yo he visto, un video de 1 millón de vistas, se hizo viral el video. Y había Y no, eso. 35, sí. ¿Pero por qué pasa eso? Y entonces eso es como número 4. 4, ya es Conversión. Exactamente. Y cuando dices conversión, es conversión a suscriptor. Exactamente. Perfecto. Entonces, ¿Cómo se convierte en suscriptores? Ya ahí entra la parte de branding del canal. También la parte de cuánta constancia tú tienes, si tú publicas siempre el mismo día, siempre a la misma hora, o si tú te vas daily, bueno, que sea daily de verdad todos los días. ¿tú crees que es bueno para salir en la misma hora cada día? Sí, porque la gente sabe que si la gente le gustan tus videos, ellos vuelven a esa hora. Entonces saben que yo sé que todos los días a las 6 de la tarde, los martes, me tengo que conectar. Que hace que yo trato de, claro, a veces la vida hace que uno no publique a la misma hora, a veces uno no publica un video, pero en general te tienes que tratar de que siempre sea el mismo día, a la misma hora, para que sea algo predecible, que la gente sepa que si se mete como un programa de televisión. Sí. Entonces, ¿cuáles son los pasos para convertir? O sea, entonces, vimos el branding. Que es importante en el tema de branding. Ahí yo sí veo que tu canal, si tú lo tienes el banner, ¿verdad? Brand Rise y todo. Entonces incluso todas las miniaturas tienen que parecerse.
que la gente distinga que esa miniatura es tuya. También en el canal tú tienes que tener listas de reproducción, playlist, y tú colocas en el canal como si fuera programa, por ejemplo. Lo tuyo son los BTV, entonces, pero tú lo puedes poner, por ejemplo, por temas. Entonces, si los BTV que han sido sobre un tema particular, entonces tú los pones en el canal, en una playlist que se vea. Cuando la gente entra, ve esa playlist, ve otra playlist en función de los temas que tú manejas. Por ejemplo, en mi canal yo tengo finanzas personales. Entonces hay un playlist de finanzas personales. Otro playlist de inversión, por ejemplo. Otro playlist de inversión. Criptomonedas. Entonces, cuando la gente entra al canal, ya sabe cuáles son mis temas. Exacto. Y de repente, si los martes yo publico sobre finanzas personales y los jueves sobre inversión, por decirte un ejemplo, van a saber. De repente, si a alguien solo le gusta finanzas personales, se puede suscribir y ve los martes solamente. Otra cosa importante es el tráiler del canal. Muy importante eso. Yo creo que tú tienes uno. Bueno, tú tenías uno y después pusiste 100 episodes of BTV. Sí. Que eso también funciona como tráiler, ¿no? Que la gente entra al canal y ve de qué se trata. Esa es como la venta para que se suscriban, ¿no? Sí, tenemos que cambiar eso. Tenemos que poner un video ahí que es BTV. Sí, porque tenemos 100 porque fue como un momento de orgullo, pero sí. Pero, por ejemplo, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes en tu...? Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí yo estoy fallando. Yo no tengo un tráiler del canal todavía. Yo estoy esperando a tener, digamos, otros contenidos que yo pueda editarlo de una forma que se vea interesante. Todavía estoy esperando, pero ¿qué hago yo? Yo tengo ahí uno de mis mejores videos. El video que yo veo que convirtió más. Porque tú ves cuánta gente se suscribieron en función de ese video. ¿Cómo sabes eso? Bueno, en la analítica de YouTube te dice... En la analítica de los suscriptores tú puedes ver cuántos se suscribieron en cada video. Y por eso es importante en cada video tú decirle que se suscriban. Se lo dice al principio y se lo dice al final. Sí, por ejemplo, ahora la llamada de acción que tenemos es participa aquí por la computadora. Bueno, exacto, ahí es algo particular. Pero termina en un mes y de ahí vamos a poner como síguenos. Pero igual tenemos síguenos en las redes sociales, pero al final. ¿Pero tú crees que eso es suficiente? No, tú tienes que decírselo. Decirles con mis palabras. Exacto. Síguenos, ok. Entonces, pero claro, por ejemplo, por eso yo te preguntaba cuál es el objetivo de tu canal. De repente en un momento específico, como tú estás en la convocatoria, entonces ya vimos visibilidad, atracción, retención y conversión. Esa es como la visión general. No sé si tienes una pregunta particular. Aparte es que, bueno, primero de todo eso fue espectacular, todos los consejos que nos están dando. Aparte de mí, hablando de mi canal, ¿qué más cambios harías? Bueno, ya, específicos para mí, obviamente, pero también que la gente que están pensando en su canal pueden pensar también, es que no, por ejemplo, llamar a acción al final, tienes que decirles, subscribe to my channel. Cada persona, no importa de qué se trata tu canal, tiene que hacer eso. Comentarios en tus competencias, súper práctico. Los links que vas a darles en cómo puedes saber qué está trending, qué está súper práctico. ¿Qué más? Ok, entonces, bueno, no sé si me pueden traer un poquito de agua, por favor. Pobre, está hablando mucho.